decimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, por tu tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor.
Hola, muy buenos días hermanos, Dios los bendiga. Damos la bienvenida a este espacio tan especial que es escuchar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes, que se encuentren muy bien, que se encuentren bendecidos y que hoy la palabra, hermanos, sea de edificación para cada uno de nosotros. Ante todo, hermanos, ponemos este tiempo de la palabra en las manos del Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil, que nuestro corazón, hermanos, sea una tierra abonada en la cual la palabra produzca un fruto abundante. Así que, hermanos, pongamos nuestras vidas en manos de nuestro Dios y vamos a orar. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, que nos bendice Dios con este tiempo tan especial, Dios de la palabra. Muchas gracias, Dios, que tu palabra hoy, Dios, produzca el fruto para lo cual, Señor, tú la has enviado. Que cada uno de nosotros, Dios, de los que están a través de sus pantallas o los celulares, Señor, nos veamos edificados. Que cada día podamos crecer más y más, Señor, en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de tu palabra, y que seamos bendecidos, Dios, por medio de ella. Padre Celestial, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Que nuestros oídos estén atentos hoy, Señor, perdona tu palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Bienvenidos a este tiempo de compartir la palabra de Dios. Como les dije anteriormente, hermanos, esperando que se encuentren bendecidos y que se encuentren bien de salud. Y bueno, para entrar en el tema, en estos últimos días, hermanos, hemos visto un mover bastante caótico en nuestro país, en medio de marchas, de vandalismo y de muerte. Y son impresionantes, hermanos, las imágenes que vemos en las noticias, imágenes de destrucción, de cómo se destruye la infraestructura del país, cómo atacan, por ejemplo, el Metroplus, el transporte en Bogotá, en Pereira también, lo mismo en Cali. Es triste ver, hermano, cómo la anarquía se ha venido tomando a Colombia y se nota en el ambiente una inconformidad con las instituciones como la policía, los gobernantes, inclusive algunos manifestantes exigen la renuncia del presidente. Ese tiempo de paro y de manifestaciones ha sido tal vez uno de los más grandes que se haya visto en la última década en Colombia o en el último tiempo en Colombia. Esas manifestaciones vienen casi desde que el presidente tomó posesión. No sé si recuerdan que iniciando su mandato empezaron una gran cantidad de manifestaciones. Entonces hay muchos intereses de grupos en Colombia que procuran desestabilizar política y socialmente el país. Como también es claro el descontento por algunas políticas que realmente benefician a algunos pocos y que empobrecen a otros. Pero nuestra posición como cristianos evangélicos debe ser lo que nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura en 1 Timoteo 2, 1 al 5? Nos dice: así que recomiendo ante todo, se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y lleguemos a una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Para el tiempo en que Pablo escribe esta carta a Timoteo, la iglesia ya se encontraba bajo una persecución por las mismas autoridades que Pablo pedía que se orara, ¿no? Ante eso, la respuesta de Pablo siempre fue la oración. Por medio de la oración debemos clamar a Dios por nuestros gobernantes, para que Dios les dé la sabiduría para gobernar y la sabiduría para liderar esta nación. No debemos caer de pronto en el error que muchos pueden caer, como de maldecir a los mandatarios. No, todo lo contrario. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, somos llamados a bendecir. Y por eso en el versículo 2 dice que debemos orar especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, sin importar, hermanos, que seamos afines o no a esas ideas políticas. Y que esto tiene un fin maravilloso. Cuando oramos por nuestras instituciones, por los gobernantes, nos dice la palabra
que vamos a tener paz y vamos a tener tranquilidad. La palabra pues, paz y tranquilidad no vienen solamente con tratados de paz o negociaciones con grupos al margen de la ley. La paz también viene como consecuencia de un pueblo que ora, consecuencia de un pueblo que se humilla delante del Señor. Y como vemos en la situación del país, en los últimos días no hay paz, no ha habido tranquilidad, y de hecho hay cierto ambiente de temor. Y sabemos que detrás de todo lo que se está viviendo en Colombia hay un verdadero enemigo, y ese es de lo que hoy quiero hablarles. Hay un verdadero enemigo. Para muchas personas que están afuera, que de pronto no conocen de Dios, piensan que el enemigo es el Estado, que el enemigo es la policía, que el enemigo son algunas instituciones del Estado. Pero realmente tenemos un enemigo que está interesado en destruir y desestabilizar. ¿Sí? Miremos lo que nos dice la Escritura. En Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos aquí, hermanos, cómo la palabra nos indica contra quién realmente debemos levantar una guerra. Es decir, nuestra lucha no es contra un gobierno o es contra la policía. Nuestra verdadera lucha es contra los poderes de las tinieblas, representados por principados, por potestades y por gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Son estas fuerzas malignas las que ejercen su influencia detrás de los gobiernos y los países. Es allí donde debemos atacar, y somos llamados a levantarnos en esa lucha correcta, de pelear en contra de los que están detrás de todo lo que estamos viviendo. ¿Quién está detrás de todo esto? Esas huestes espirituales de maldad, porque, como dice la palabra, nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra sangre y carne, sino contra estas seres espirituales, contra lo que Satanás quiere implementar sobre la tierra. Es ahí donde está realmente nuestra lucha. Cuando Jesús estaba siendo tentado, Jesús declaró lo siguiente, y me parece bastante importante que lo miremos. Esto está en Lucas 4, del 5 al 8. Dice: luego lo llevó el diablo a un monte alto. Eso fue en el momento en que Jesús fue tentado, cuando Jesús sacó un tiempo de ayuno y fue tentado por Satanás en el desierto. Y dice: luego lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. ¿Sí? Quiero volver como a repetir esta afirmación. Dice: a ti te daré, diciéndole Satanás a Jesús, a ti te daré el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Y dice: si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, vamos a mirar algo bien interesante en estos versículos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás inicialmente a Jesús le dice que le muestra todos los reinos de la tierra. Satanás ejerce sobre este mundo, sobre los reinos de la tierra, sobre los gobiernos, ¿sí? Ejerce una influencia en todo a nivel general, en lo político, en lo cultural. Satanás ejerce en el mundo una influencia. Y en el versículo 6 el enemigo hace una afirmación, donde dice: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Entonces uno le pregunta: ¿cómo así que le fue entregada? Cuando Adán y Eva pecan, cuando Adán y Eva desobedecen al mandato de Dios, toda esa autoridad que Dios había delegado a Adán y Eva, todo ese poder, todo ese dominio, toda esa autoridad, ellos, al desobedecer, se le entregó a Satanás. Ellos la ceden al enemigo, ¿sí? Se escucha últimamente sobre el nuevo orden mundial, pero desde que el hombre le entregó la autoridad a Satanás, se estableció un nuevo orden mundial, donde solo reina el caos, el pecado, la anarquía, la violencia. Esa ha sido la historia de la humanidad, desde la muerte de Abel, de manos de su propio hermano. La humanidad ha derramado sangre. Se pelean reinos contra reinos,
todos buscando un objetivo que es el poder y la supremacía. Es más, nuestro Señor Jesús no desmiente la afirmación de Satanás. De hecho, Jesús mismo afirma lo siguiente en Juan 14, 29, 31. Y ahora os lo he dicho. Esto está en Juan 14, 29, 31. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Qué dice Jesús? Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Un príncipe es una persona que ejerce una autoridad, un poder, un dominio. Y eso es lo que el enemigo ejerce en las naciones, y en las sociedades, y en los gobiernos. Miremos lo que nos dice 1 de Juan 5, 18, 19. 1 de Juan 5, 18 al 19. Pero sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el control del maligno. Repito este versículo, el versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mismo apóstol Juan, en el versículo, desde el 19, nos dice cosas bien importantes, desde el versículo 18. Nos dice, todos los que somos nacidos de Dios, ¿por qué? Somos nacidos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice, Dios nos protege y el maligno no puede tocarnos. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo hemos nacido por la fe en Cristo. A todos los que lo recibieron, a todos los que lo aceptaron, a aquellos que creen en su nombre, se les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que cuando estamos en Cristo, somos hijos de Dios, y dice la palabra, y el maligno no puede tocarnos porque Dios nos protege. Esta es una gran promesa de la cual Dios mismo nos guarda del enemigo. Por ejemplo, en el Salmo 18, 1 al 3 nos dice, Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios es nuestro refugio, cómo Dios es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Él está alrededor de nosotros y Él nos cubre, Él nos protege, Él nos guarda, porque somos hijos suyos. ¿Sí? Y dice, y el maligno no le toca. Ya en el versículo 19, el apóstol Juan nos dice que el mundo entero está bajo dominio, está bajo control de los poderes del maligno. Pero Dios guarda nuestras vidas y nos protege. Ahora, en Romanos 8:18, nosotros, y vemos cómo el mundo está en este tipo de manifestaciones, en contra tal vez del Estado, del gobierno, en desacuerdo con muchas cosas, pero también la palabra de Dios nos llama a manifestarnos, ¿sí? Pero nos llama a manifestarnos de una manera especial. Y eso está en Romanos 8:18, 19. ¿Qué dice la palabra? O Romanos 8:18, 19. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar que la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? La manifestación. La manifestación de nosotros como hijos de Dios. ¿Y cómo es esa manifestación? Esa manifestación es de que nos demos a conocer al mundo, ¿sí? De que demos a conocer al mundo el reino de Dios, a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que está apartado de Dios, a un mundo que sigue la idolatría, en fin, a un mundo que está alejado del Padre. Debemos manifestar, dar a conocer el reino de Dios, ¿sí? Por eso la lucha que tenemos es espiritual. La lucha no es contra las personas, tenemos una lucha espiritual. Y Dios nos ha dotado, Dios nos ha dado armas espirituales, nos ha dado armas que no son carnales,
para nosotros enfrentar esa lucha, para enfrentar esa batalla, porque tenemos una guerra entre la luz y las tinieblas. Nosotros somos la luz y las tinieblas es lo que está afuera, que es la influencia del enemigo, y que nosotros estamos llamados a luchar, a manifestarnos, es decir, a manifestar al mundo, es decir, es dar a conocer el reino de Dios en el mundo. Por eso en 2 Corintios 10, 4 al 6, dice la palabra, 2 Corintios 10, 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Entonces las armas de nuestra milicia, es decir, la palabra de Dios nos está indicando que usted y yo estamos militando, somos militares, somos soldados. Y que en esa militancia tenemos unas armas, y que esas armas son poderosas en Dios, y que esas armas pueden destruir fortalezas. Y dice que derribando argumentos, en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que, hermano, nuestras armas no son armas carnales, sino que son armas espirituales, son armas poderosas para destruir lo que el enemigo quiere traer sobre nuestra nación, sobre Colombia. Somos llamados, usted y yo, hermanos, a derribar esos argumentos y todo aquello que se quiere levantar sobre nuestra nación, sobre Colombia. ¿Y cuáles son esas armas? Para conocer un poquito de estas armas espirituales, debemos ir a Efesios capítulo 6, versículo de 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Nos dice la palabra: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse en toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse en alerta, perseveren en oración por todos los santos. Así que vemos en estos versículos cómo Pablo, por medio de en esa carta a los Efesios, les manifiesta cuáles son esas armas espirituales que usted y yo, hermano, debemos tener siempre para poder enfrentar esa lucha, esa batalla, ese enfrentamiento que tenemos con las tinieblas. Entonces, ¿en qué consisten esas tinieblas? ¿En qué consisten esas armas espirituales? Esas armas espirituales, hermanos, consisten primero, y es fundamental, fortalecernos en el gran poder del Señor. Ese es el versículo 10. Fortalecernos en el gran poder del Señor. Usted y yo, hermano, no podemos pretender luchar en nuestras propias fuerzas. Cuando dependemos de nosotros mismos, siempre vamos a fracasar. Nuestra dependencia debe ser total al poder de Dios. Pero es necesario siempre orar, entregando a Dios nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para que Él se haga fuerte en nosotros. Nosotros estamos llenos de muchas debilidades. Y si nosotros pudiéramos en nuestras propias fuerzas someter esas debilidades, podríamos decir que Cristo murió en vano en la cruz. Por eso necesitamos fortalecernos en el gran poder de Dios. Nosotros no tenemos poder, pero Dios sí lo tiene. Y por eso nos debemos fortalecer en el gran poder de Dios, en el poder del Señor. ¿Sí? Por eso es necesario a Dios entregarle nuestras debilidades. Aquellas cosas que están ahí, que no nos permiten muchas veces hasta crecer más en Dios. No sé, cualquier tipo de debilidad
no sé, el chisme, dice, por ejemplo, las horas de la carne, que las iras, las contiendas, toda esa serie de situaciones pueden ser debilidades que necesitamos llegar delante de Dios para que seamos fortalecidos y no seguir con ese mismo comportamiento. Ahora, segundo, en el versículo 11 dice, pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Para el soldado no solo basta con usar algunas piezas de su armadura. Para el soldado era necesario usar todos los elementos para asegurarse una correcta protección. Si falta una sola pieza o elemento de la armadura, haría al soldado vulnerable ante cualquier ataque. En el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios. No solo algunas cosas, sino toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día malo, escúchenme bien, cuando lleguen los tiempos difíciles, cuando lleguen los tiempos de aflicción, cuando lleguen los tiempos de tribulación, podamos resistir hasta el final con firmeza. Van a llegar días malos, y la única forma de afrontarlos será si nos colocamos toda la armadura de Dios. Si la tenemos bien puesta, podremos resistir la adversidad y salir victoriosos. ¿Cuáles son esos elementos de la armadura de Dios? Dice en el versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón en la armadura es una pieza fundamental, ya que de ellas se sostiene las demás piezas de la armadura. El cinturón representa la persona de Cristo y la palabra de Dios. Si yo tenemos que estar aferrados a la persona de Cristo y tenemos que estar firmemente cimentados en la palabra de Dios para no caer. Así como el cinturón sostenía el resto de las piezas de la armadura, también la persona de Cristo y la palabra es lo que sostiene nuestra fe y nuestra vida. Si vemos que en el Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Quién es esa verdad? Esa verdad es Cristo Jesús. Pero también la verdad es la palabra de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Jesús orando por sus discípulos, un poco antes de ser entregado. Dice que ora por sus discípulos y les dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces sabemos que la verdad es la persona de Cristo, que el cinto de la verdad simboliza a Cristo y que el cinto de la verdad simboliza la Escritura, la palabra de Dios. Como cristianos tenemos que fundamentarnos en la palabra. Como sabemos, hoy hay muchos falsos maestros usados por el enemigo para traer confusión, para distraernos de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Y si no estamos afianzados en la verdad, seremos destruidos. Por eso es importante el cinto de la verdad. Otro elemento que nos habla Efesios de la cobertura, ¿sí?, de que debe tener el soldado, es protegidos con la coraza de justicia. La coraza es un elemento muy importante, porque con ella el soldado podía proteger sus órganos vitales y los pulmones. Cuando la palabra nos habla de justicia, de esa coraza de justicia, nos insta a ser correctos y a ser rectos en nuestra forma de vivir. Si somos injustos, esto será motivo de pérdida de autoridad espiritual y seremos acusados por el enemigo. ¿Cuándo soy justo? Cuando vivo y hago lo que Dios quiere. Cuando me aparto del pecado, cuando me aparto de la inmoralidad y sigo un camino que agrada a Dios. Ahí vivo yo una vida intachable en la cual el enemigo no va a tener ocasión para condenarme o para acusarme. ¿Sí? Ahora, otro elemento bien importante dentro de la armadura de Dios es el calzado. Dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. El calzado en la armadura romana era indispensable. Este cubría prácticamente hasta las rodillas, lo que le permitía al soldado estar en pie y firme. En la palabra representa el evangelismo, el llevar las nuevas de salvación.
a no quedarnos callados, sino manifestar siempre la obra salvadora de Cristo en la cruz. Somos llamados a llevar el Evangelio, no solamente con palabras, sino también con una vida congruente, es decir, una vida que hablemos de Cristo, pero que nuestra vida, nuestra forma de vivir, refleje que también somos hijos de Dios. Muchas personas hablan una cosa, pero sus vidas no reflejan una relación con Dios. Y necesitamos que nuestras palabras se alineen también con nuestra forma de vivir. Que no seamos simplemente personas que hablamos, pero que no hacemos. No, al contrario, tenemos que ser personas que también evangelizamos con nuestra forma de ser, que evangelizamos con nuestra propia vida, y no solamente con palabras. Muchas veces hablamos muy bonito, pero hacemos muy feo. Y por eso es muy importante que hablemos la palabra, pero que también nos comportemos de acuerdo a esa palabra. También otro elemento bien importante dentro de la armadura de Dios, dice en el versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo de la fe. El escudo es un elemento de protección, cuyo objetivo es frenar o parar cualquier elemento contundente que pueda ir en contra del soldado. En este caso, las flechas encendidas. La fe para el creyente es un escudo. Continuamente, Satanás lanza a nuestra vida dardos de fuego. Y si nuestra fe no está fortalecida, nos debilitaremos y caeremos. Como sabemos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando ponemos en Cristo toda nuestra confianza, ponemos nuestros ojos en Él nos llena, Él nos da fe, Él nos fortalece. Por eso la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él, como ese escudo protector, nos garantiza que no caeremos. Amén. También la palabra nos dice que tomemos el casco de la salvación. El casco es un elemento de protección para la cabeza. Cuando en algún momento el escudo no alcanza a cubrir, el casco se encargaba de dar una protección extra contra las flechas o contra las espadas o elementos que le lanzaba el enemigo. En la palabra el casco representa estar firmes en la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sí? Por eso se llama el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. En Hebreos 2:1-3 nos dice la palabra, por tanto es necesario que con más diligencia, escúchenme bien esto y es bien importante, dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Miren lo que nos dice la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted y yo, hermanos, somos llamados a cuidar, a proteger el regalo de la salvación. Recuerda que estamos hablando del casco de la salvación. La salvación para nosotros, hermanos, es como ese casco. Porque cuando yo tengo certeza y seguridad de salvación, así lleguen dardos del enemigo, malos pensamientos, yo, hermano, voy a tener la confianza, la certeza y la seguridad de que soy hijo de Dios. Y vamos a estar protegidos para no volver atrás, para no retroceder en el camino. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo debemos ocuparnos de nuestra salvación? Dice que con temor y temblor. La salvación es un regalo maravilloso de nuestro Dios. Es un regalo inmerecido. Y por eso nuestro llamado, o lo que nos dice la palabra, es que no podemos descuidarla, sino que tenemos que ardientemente batallar por esa salvación. Debemos cuidarla, buscando cada día, hermanos, proteger esa salvación, buscando cada día agradar al Señor, buscando cada día hacer lo que debemos hacer y que nos indica Dios en la palabra. Otro de los elementos bien importante
es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es un elemento de ataque. Los otros elementos de la armadura son de protección, pero la espada es para atacar. La palabra de Dios es una espada, ¿sí? Y la palabra habla de ella misma lo siguiente, en Hebreos 4, 12, 13. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es una espada poderosa porque dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella revela nuestro pecado y las intenciones de nuestro corazón. Y ella nos hiere para cambiar. La palabra no nos hiere para dañarnos, sino que nos hiere para cambiar. Pero con ella también podemos atacar al enemigo, como lo hizo Jesús. Jesús, en el momento de la tentación, ¿qué hizo con la palabra? La usó como una espada para poder vencer la tentación y los argumentos del enemigo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Cada día meternos con la palabra, meditar la palabra, y lo posible memorizar la palabra, para poder, hermanos, cuando llegue la tentación, cuando llegue el tiempo de prueba, tener la palabra en nuestros labios para derrotar y para vencer al enemigo. Otro elemento, lo quiero involucrar como elemento de esa cobertura espiritual que todo cristiano debe tener, es la oración. En el versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. El otro elemento de la armadura del cristiano es la oración. Este es un tiempo en el cual debemos orar, clamar e interceder por nuestra nación. Sabemos de las fuerzas oscuras que se mueven detrás y ya lo hemos leído, de lo que estamos viviendo y que solo la iglesia de Cristo puede enfrentar. La persona que no conoce a Cristo no puede enfrentar las oscuras fuerzas de Satanás. Solamente la iglesia de Jesucristo, solo la iglesia de Dios puede realmente enfrentarlo. Una realidad espiritual es que usted y yo, desde que llegamos a Cristo, estamos en una guerra. Y eso hay que entenderlo. Desde que llegamos a Cristo hay una guerra entre las tinieblas y la luz, entre la luz y las tinieblas, contra estructuras criminales establecidas por Satanás, que operan detrás de los gobiernos. A veces se nos olvida que estamos en una guerra, y mientras estemos en este mundo debemos aceptar que usted y yo somos soldados de Dios, batallando en una guerra. ¿Qué nos dice 2 Timoteo, capítulo 2? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren lo que la palabra, o en este momento Pablo le está diciendo a Timoteo. Hermano, y desde que usted llegamos a Cristo, usted y yo llegamos a Cristo, somos esos soldados de Jesucristo. Y no podemos ser esos malos soldados. Jesús le dice a Timoteo, tienes que ser un buen soldado de Jesucristo. Y que como está en la milicia, o en este mundo militar, no debe enredarse en las cosas de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que nosotros también tenemos que no mezclarnos. Jesús dice la palabra que no hay comunión entre Cristo y Belial. Entonces nosotros también tenemos que tener una vida que glorifique y honre el nombre de Dios. Usted y yo fuimos llamados a ser soldados de Cristo, y como tales debemos comportarnos. Dice la palabra que aquel que es soldado no se enreda en los negocios de la vida. ¿Y qué son los negocios de la vida? Lo que hace el mundo, el pecado, la maldad, la malicia. En 2 Corintios 6, 14 y 18 dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un soldado no puede vivir una vida cualquiera. Un soldado está llamado a agradar a aquel que lo llamó al servicio. De igual manera nosotros ya no podemos vivir una vida cualquiera. Ya no podemos tener comunión con las tinieblas, dice la palabra. Que no puede haber un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No puede haber acuerdo, jamás. Es cuando nosotros, como hijos de luz, debemos manifestar el carácter de Cristo. Usted y yo, hermano, no estamos llamados para agradar al mundo, o a los amigos, o a los compañeros de trabajo. Usted y yo estamos llamados es agradar solamente a Dios. Como soldados debemos ponernos en la brecha por nuestra nación. La palabra dice que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos. Hoy debemos unirnos en un solo clamor. Y como hemos visto, tenemos una guerra que enfrentar. Y sobre los hombros de la iglesia está el destino de nuestra nación. Usted me dirá, pero ¿por qué sobre los hombros de la iglesia está el destino de nuestra nación? Sí, porque la palabra dice que si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. ¿Y quién es pueblo de Dios? Los que han aceptado a Cristo en su corazón. Pueblo no son cualquiera. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios, porque Cristo nos compró en la cruz del Calvario. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo de Dios. No es la hermanita católica que está, la vecina católica, o el vecino musulmán. No, usted y yo somos el pueblo, los que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Y por eso sobre los hombros de la iglesia descansa el destino de la nación, los destinos de Colombia. Hermano, es triste ver en las noticias cómo se mueve esto que estamos viendo. La violencia, los saqueos, el llanto, las muertes. Hermanos, el enemigo se quiere levantar con gran poder sabiendo que le queda poco tiempo. Y sabemos que detrás de todo esto, hermanos, y como nos dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra seres espirituales que se quieran levantar en contra de nuestra nación. Nuestra nación, hermanos, lleva muchos años derramando sangre por causa de la violencia, el narcotráfico, de las guerrillas. Hermanos, y debemos unirnos hoy más que nunca en un tiempo de clamor y de oración por nuestra nación. Dios es la solución para Colombia. La solución para Colombia no son partidos políticos. La solución para Colombia no son candidatos políticos. La solución para Colombia no es un presidente. La solución de Colombia se llama Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él es la paz. Cuando Santos hizo el tratado de paz con la guerrilla, se pensaba que ya no iba a haber más muertes. Y cada día vemos cómo actúan las guerrillas o las disidencias de las FARC. No ha habido paz en Colombia. Continúan las guerras, las masacres, los odios. Y por eso necesitamos que Cristo sea el Rey de Colombia. Que Cristo reine en Colombia. Cuando oramos o cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les dijo que venga a nosotros tu reino. Y hoy más que nunca necesitamos que el reino de Dios sea establecido en nuestra nación. Así que vamos a orar. Espero que esta palabra haya sido de bendición y que nos pongamos esa armadura de Dios, entendiendo la batalla espiritual que tenemos, entendiendo que somos soldados de Jesucristo y que tenemos que orar y vivir como esos soldados de Cristo. Hoy más que nunca, como iglesia, tenemos que perseverar en la santidad. Hoy más que nunca debemos perseverar en honrar y agradar a Dios y vivir en su palabra y en sus mandamientos. La palabra nos dice que no seamos tan solamente oidores olvidadizos, sino que también seamos hacedores de la palabra. Somos llamados a ser hacedores de la palabra, a vivir la palabra. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a poner a Colombia en las manos de nuestro Dios. Sabemos que nada de estas situaciones cogen a Dios por sorpresa. Dios sabe todo lo que sucede y todo está bajo su control.
Nada se ha salido del control o del dominio del gobierno de Dios. Dios tiene todo bajo control. Y vamos a orar para que Dios establezca su reino y haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Necesitamos que Colombia conozca a Cristo. Que cuando hablemos de la palabra, hablemos con sabiduría. Que no hablemos para juzgar o condenar a las personas, sino para atraer a las personas a Cristo. Que llevemos realmente la palabra de la reconciliación. Que llevemos y hagamos uso del ministerio que Dios nos ha dado, que es el ministerio de la reconciliación. Así que, hermanos, Dios los bendiga y vamos a orar en este momento por nuestra nación. Padre, en el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo de la palabra. Ayúdanos a entender, Dios, nuestra responsabilidad, Dios, dentro de lo que está pasando en Colombia. De que nosotros, Señor, debemos ser esos soldados que se ponen en la brecha, Padre, para orar, para clamar, para interceder por nuestra nación. Sabemos, Dios, que la guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores en las tinieblas, Señor, en las regiones celestes. Padre Celestial, el enemigo quiere coger ventaja, Señor, en Colombia. Te pedimos, Dios, que hagas retroceder todo plan, toda artimaña y todo argumento del enemigo, Señor. Destruye, Padre, esas potestades y esos principados. Por favor, Dios, ten misericordia de Colombia. Así como dice en tu palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Colombia abunda el pecado, Dios. Haz que sobre Colombia, Señor, sobreabunde tu gracia, Señor Jesucristo. Señor Jesús, Colombia te necesita, Señor. Colombia te necesita, Señor Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, por la nación, porque todos hemos pecado contra ti y contra el cielo. Perdona la idolatría, Señor. Perdona la idolatría, Dios mío. Perdona, Dios, lo que ha establecido la religión católica, Señor, trayendo muerte, trayendo, Señor, perdición, Padre Celestial, trayendo idolatría. Lo que tú detestas, Dios, ellos lo enseñan. Perdona, Dios, la religión. Perdona, Dios, la religiosidad y perdona, Dios, los hurtos, las violaciones a los derechos humanos. Perdona, Dios, a estos narcotraficantes, a los guerrilleros, Señor. Padre, tráelos con lazos de amor hacia ti, porque tú, Dios, no quieres que ninguno perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Por eso, Dios, ten misericordia de Colombia y trae sobre esta nación tu paz, tu gracia y tu poder, Señor. Bendice al presidente de la República. Dale la sabiduría para gobernar y el liderazgo para ejecutar las leyes, las normas, Señor Jesucristo. Dale sabiduría a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, a los que están en eminencia, a los senadores, para que, Señor, no vivan en la corrupción, sino que realmente gobiernen para un pueblo. Y trae tu paz, Señor Jesucristo, esa paz que supera todo entendimiento. Bendice esta nación, Señor, y que pronto haya paz, y que de todo esto, Señor Jesucristo, haya algo poderoso y maravilloso de parte tuya. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, los bendigo, en el nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias por la Iglesia de Benecer, por los pastores, Señor Jesucristo, en ese tiempo, Señor, en los que hemos estado en cuarentena los fines de semana y no hemos podido volver a reunirnos, a congregarnos. Te pido, Señor, que esto no nos haga menguar en la fe, ni nos haga desanimar, sino que al contrario, Padre, nos haga crecer cada vez más en ti, Señor Jesucristo, fortalecidos en tu poder, amado Dios. Bendice Benecer, bendice la congregación y cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les deseo, hermanos, una semana de victoria, una semana de bendición, una semana próspera, una semana especial en Dios. Y esperemos con la ayuda de Jesucristo, con el clamor de todos nosotros, de una iglesia que se une, la situación de Colombia comience a cambiar y que Dios empiece a orar de una manera poderosa. Muchas gracias, hermanos, los bendigo y muchas gracias por estar, por escuchar y por compartir, hermanos.
estos links, estos espacios. Hermanos, gracias a Dios que nos da también la posibilidad de poder compartir la palabra en estos medios digitales. Que sea Dios ayudándonos y bendiciéndonos. Amén, hermanos, Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias.